sigan compartiendo esta transmisión, porque yo sé que la palabra de esta tarde va a bendecir a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la radio y a través de las redes sociales. Estoy bien contento después de un fin de semana pasado glorioso, después de un fin de semana victorioso, donde tuvimos diferentes eventos, diferentes actividades para bendecir al cuerpo de Cristo. Uno de ellos, yo creo que ha sido una de las actividades que hemos hecho a nivel ministerial, una de las más grandes, de las más poderosas. Todas han sido poderosas, pero esta ha sido bien significativa, porque tuvimos el honor y el privilegio, un evento auspiciado por el Ministerio Jesús Rey de Reyes, y que fue diseñado por Dios, puesto en el corazón de nuestra pastora Aida Santos, la pastora Ibelis Quiñones del Ministerio Jesús Rey de Reyes. Tuvimos un tiempo extraordinario, el evento Recarga, Efesios 4:11. Oye, donde más de 60 ministros, entre pastores y ministros, dijeron presente. Los testimonios son incalculables, son incontables, los testimonios de la palabra y de lo que Dios hizo. Dios obró milagros, Dios obró sanidades, Dios obró un tiempo poderoso que allí se desató para bendecir a cada pastor, a cada profeta, a cada apóstol, cada ministro del Señor que dijo presente. Verdaderamente fue un tiempo glorioso, y si usted me está escuchando, usted es pastor, usted es ministro del Señor debidamente ordenado, funcionando, sirviendo al cuerpo de Cristo, no puedes perderte el próximo evento. Ya prontito les vamos a estar anunciando la fecha para que usted pueda asistir a un evento totalmente libre de costo para la bendición y la edificación de todos los líderes, de todos los pastores, todos los embajadores del cuerpo de Cristo. Fue una victoria extraordinaria, fue una victoria poderosa, porque uno de los mensajes que enviamos, que creo que fue uno de los mensajes más contundentes, es que la iglesia del Señor sigue unida, está de pie, está en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Ciertamente la palabra del Señor nos habla. Jesucristo establece una enseñanza de que un reino dividido no puede prevalecer. Pero yo creo que si aplicamos el texto de manera invertida, yo creo que un reino unido prevalece, avanza, se ensancha, conquista, está en victoria. Un reino unido le hace un frente al enemigo, declarando que la iglesia todavía está de pie, todavía está viva, todavía está militante aquí en la tierra, en la asignación que Dios le entregó. Y eso es bien importante que lo entendamos, que la iglesia está militante en la asignación que Dios le entregó aquí en la tierra. Muchas personas hay que están tan enfocadas en que Cristo viene, muchas personas hay enfocadas en que Cristo viene, que esto se está acabando y esto se va a acabar. Y aunque eso sí es una realidad, aunque sí eso es cierto, no podemos tener una mentalidad escapista que en aras de pensar de que Cristo viene, vamos a ignorar la asignación y la encomienda que el Rey nos otorgó aquí en la tierra, de provocar y de manifestar el reino de Dios aquí en este tiempo presente. Porque cuando hablamos de que Cristo viene, hablamos de una realidad, es un hecho que va a ser real, pero hasta este momento que yo sepa no ha ocurrido. Pues pudiéramos decir que ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, estamos hablando de un suceso que es futuro, pero hay algo que es en el tiempo presente, y lo que es en el tiempo presente es que nosotros tenemos que aprender a ser iglesia mientras ese suceso de la venida de Cristo acontece. Tenemos que ser iglesia, tenemos que modelar iglesia, tenemos que manifestar iglesia, porque dice, para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos estableció. Cuando Cristo hizo la oración modelo: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oye, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, tienen que haber embajadores que establezcan esa palabra y que manifiesten esa voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Amén. Así que estamos a la expectativa de cumplir con la asignación de Dios. Sabemos que Cristo viene, pero alguien tiene que decir en esta maravillosa tarde, casi noche, que todavía hay trabajo que
hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8. Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaban juntando leña para el fuego. Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió, óyelo, y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en un recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste. Pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite. Y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Padre, gracias Dios por tu palabra que ya es bendita. Amén y amén. En esta historia es demasiado muy poderosa. A mí me encanta esta historia porque habla de un hombre llamado Elías, que era un profeta, era un hombre de Dios que está en el Antiguo Testamento. Elías era un hombre de Dios extraordinario. Era un hombre de Dios de mucha autoridad, de mucho poder, de mucha envergadura. Un hombre que había sido establecido en la tierra con una de las tareas y con una de las asignaciones más extraordinarias y más ponderantes en ese momento de la historia. Vemos a un Elías que era un hombre que abría su boca y el cielo lo respaldaba. Era un hombre que a donde quiera que iba, Dios estaba con él. Que cada vez que abría la boca, el cielo lo respaldaba. Y quiero detenerme ahí en un segundo, porque hay algo que nosotros como creyentes debemos entender. Creo que por un tiempo nos hemos olvidado de la importancia de ganarnos el respaldo de Dios aquí en la tierra. Porque muchas veces nosotros los seres humanos estamos constantemente con la ansiedad o con la incertidumbre o con la preocupación de saber cuántas personas me siguen, cuántas personas me dejan de seguir, cuántas personas me aman, cuántas personas me dejan de amar, cuántas personas me apoyan, cuántas personas me dejan de apoyar. Porque si tantas personas me apoyan, entonces lo hago. Si tantas personas no me apoyan, pues entonces no lo voy a hacer. Y el ser humano muchas veces tiene un gran problema y es la sed, el hambre de validación que tenemos en la vida. Nosotros los seres humanos, aunque a veces nos queramos hacer, como decimos en mi campo, en Gurabo, a veces nos queremos hacer los más machos, nos queremos hacer los que nada pasa, los que todo está bien, cuando la realidad del asunto es que muchas veces como seres humanos tenemos unas luchas internas, unas batallas internas, que las batallas internas y las luchas internas son de las más fuertes que las cuales el ser humano puede atravesar. Batallas internas porque muchas veces hay personas, hay círculos de amistades, los cuales nosotros quisiéramos ganarnos su favor, ganarnos su respaldo. Nosotros constantemente estamos en esa sed, en esa búsqueda del respaldo, pero muchas veces nosotros ignoramos de forma inconsciente o de forma intencional, ignoramos la importancia de ganarnos el respaldo de Dios en la tierra. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente: van a haber momentos aquí en la tierra, van a haber momentos en tu familia, van a haber momentos en tu iglesia, van a haber momentos en tu círculo de amistades, van a haber momentos donde no te vas a ganar el respaldo de tu familia, no te vas a ganar el apoyo de tu gente, pero sí te vas a ganar el respaldo y te vas a ganar el apoyo de Dios. Hay muchas veces donde la familia te va a ignorar, la familia te va a echar a un lado,
La familia simple y sencillamente va a estar todo el tiempo a la expectativa de juzgar lo que piensas, lo que dices, lo que haces, las decisiones que tomas. A todo le van a buscar un problema, a todo le van a tener un pero, a todo le van a tener una excusa, a todo le van a tener una razón, porque muchas veces la familia, la gente que aparentemente o dicen que nos ama, muchas veces son los menos que nos apoyan y los menos que nos validan. Y nosotros muchas veces perdemos la paz, perdemos el tiempo, perdemos muchas veces la noción de la importancia de tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Hay momentos donde es necesario ganarse el desprecio de la gente por hacer la voluntad de Dios. Hay momentos donde es necesario ganarse el aprecio, ganarse la validación, ganarse el respaldo de Dios, aunque eso te cueste el desprecio y la invalidación de la gente a tu alrededor. Por eso cada vez que pienso en esto, me acuerdo de un Moisés que primero Dios le dijo, golpea la peña. Moisés la golpea y brotó agua. Pero luego más adelante Dios le dice, háblale a la peña. Esta vez no la podía golpear. Esta vez no podía utilizar las mismas estrategias. Esta vez no podía utilizar las mismas cuestiones, las mismas cosas. Esta vez tenía que hacer algo distinto. Alguien tiene que decir conmigo algo distinto. Porque en esta ocasión Dios le dio una instrucción distinta y Dios le dijo, no le vas a golpear a la peña. Háblale a la peña. Háblale a la circunstancia, háblale a la crisis, háblale al problema, háblale a la enfermedad, declara una palabra. Y todos conocemos la historia, que en ese preciso momento Moisés, en vez de hablarle a la peña, la golpea. Algo sucedió, mi amado. Algo ocurrió en ese momento. ¿Sabes qué ocurrió? Que Dios se enojó con Moisés. Dios se enojó con Moisés. Porque Dios le dice, oye, yo te dije a ti que le hablaras a la peña, no que la golpearas. Por tanto, como golpeaste la peña y no le hablaste, te voy a decir una cosa, no entrarás a la tierra prometida. Pero hay algo bien interesante, Pastor Israfel, hay algo bien curioso en esta historia. Y es que a pesar de que Moisés desobedeció, a pesar de que Moisés metió la pata, que en vez de hablarle a la peña la golpeó, desobedeció a Dios, ¿sabes qué? Como quiera de la peña brotó agua. Como quiera de la peña brotó agua. ¿Sabes qué pasó? Que cuando la gente vio el agua salir de la peña, la gente estaba feliz, la gente estaba contenta, porque la gente dijo, bueno, mira qué maravilloso, ahora podremos beber agua. Entonces hay el conflicto subyacente que nace en esta historia y en este preciso momento es que había un pueblo que estaba contento con Moisés, pero había un Dios que estaba enojado con Moisés. Había un Dios que estaba contento con Moisés, pero había un Dios que estaba enojado con Moisés. Y en esos son los momentos de la historia donde nosotros tenemos que autoevaluarnos. ¿A quién yo voy a procurar agradarle más? ¿A los hombres o a Dios? Por eso Pablo establece en la palabra que antes de agradarle a los hombres, primero tenemos que agradarle a Dios. Dios está por encima de la validación de la gente. Dios está por encima de la validación de los hombres. Dios está por encima de la validación de los apóstoles. Dios está por encima de la validación de cualquier persona. Porque vale la pena tener el respaldo de Dios, aunque eso te cueste la invalidación del resto de la gente. Hay personas que por hacer la voluntad de Dios te van a amar, hay otros que por hacer la voluntad de Dios te van a odiar. Hay gente que por hacer lo que Dios te manda hacer te van a abrazar, hay otros que te van a despreciar. Pero es mejor ser despreciado por hacer la voluntad de Dios que ser amado por vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Vuelvo y te lo repito, es mejor ser despreciado por la gente por hacer la voluntad de Dios que simplemente ser abrazados, ser validados por la gente, aunque estemos de espalda a la voluntad de Dios. Y Elías era un hombre que constantemente buscaba tener el respaldo de Dios. Y usted preguntará, Yadriel, pero ¿cómo que él procuraba tener el respaldo de Dios? Esto es sencillo, mi amado. Usted nunca puede complacer a alguien a quien usted nunca escucha cuáles son sus deseos. Usted nunca va a poder complacer a alguien que usted no se detiene a escuchar cuáles son
sus deseos. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en este tiempo. Una de las razones por las cuales los matrimonios fracasan mucho en este tiempo es porque por los extraños conceptos que tenemos del amor. Tenemos extraños conceptos del amor. Porque muchas veces nosotros queremos amar a Dios como queremos amarlo, no como Él quiere ser amado. Es como si tú tuvieras tu pareja, si tú tuvieras a tu esposo o a tu esposa, y usted le diría qué cosas te molestan y qué cosas te gustan. Y una vez la persona te dice qué cosas no le gustan y qué cosas le gustan, usted lo hace al revés. Usted dice, bueno, pues aunque tú me dijiste lo que a ti te gusta y me dijiste lo que no te gusta, pues yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque tú me tienes que amar así, tú me tienes que aceptar así y tú tienes que aguantar presión, si no, muérdete un ojo. Porque muchas veces nos hemos criado con ese concepto. Ok, me caso con mi esposa, ella me tiene que amar así como yo soy. Me tiene que amar así con mis malas mañas o viceversa. Se casan con los esposos y les dicen a los esposos, no, me tienes que amar y me tienes que aceptar así como yo soy. Así de rabiosa. Lucha. Así con el coraje que me dan, con el carácter tan volátil. Y no. Porque la intención de entrar en un proceso matrimonial, en un proceso de pareja, para ambos conocerse, es conocer cuáles son tus gustos, qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, para yo saber qué cosas hacer para ganarme tu corazón. Porque al final del día, cuando yo aprendo a conocer tus deseos y yo aprendo a moverme en pos de tus deseos, yo me voy a ganar tu corazón. Así mismo es con Dios. Así mismo es con Dios. No se trata de amar a Dios como yo entiendo que lo debo amar. Se trata de amar a Dios como Él quiere ser amado. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios como Él quiere ser amado, comenzamos a ganarnos el respaldo del cielo. Es imposible ganarte el respaldo de Dios si no aprendes a conquistar el corazón de Dios en oración. Es imposible ganarte el respaldo de Dios si no aprendes a conquistar el corazón de Dios en oración. Por eso es imposible agradarle si yo no conozco lo que hay en el corazón. Elías conocía este principio. Por eso Elías era un hombre de oración. Porque al que ora, Dios le revela. Al que ora, Dios le habla. Al que ora, Dios le muestra. Al que ora, Dios lo dirige. Al que ora, Dios simple y sencillamente se le muestra. Yo personalmente soy de las personas que creo. Yo soy de las personas que creo que para qué buscar que Dios me hable si yo no estoy dispuesto a complacer su corazón. ¿Para qué voy a procurar que Dios me hable si yo no tengo la disposición ni la disponibilidad de mi corazón para qué? Para obedecerle a Dios. Quiero que Dios me hable, pero no lo obedezco. Quiero que Dios me dirija, pero voy a ver si me conviene o no, para ver si le obedezco, le hago caso y hago las cosas que Él me manda hacer. Porque muchas veces perdemos de perspectiva que de nosotros Dios no está buscando una devoción ni una obediencia limitada, ni circunstancial. Dios está buscando de nosotros una obediencia y una devoción continua, constante y permanente. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y Elías conocía el respaldo de Dios porque Elías vivía una vida de adoración. Por eso es que él hacía las cosas tan poderosas que hacía. Y entre las cosas poderosas que hacía, de repente, Dios lo llama, lo levanta como un profeta. Cuando vemos a los profetas en la Biblia, profeta es sinónimo de la palabra de Dios, un vocero de Dios, quien habla la palabra de Dios o quien recuerda la palabra de Dios a nuestras vidas. Un profeta es representante de la voz de Dios aquí en la tierra. Y de repente, cuando la viuda de Sarepta estaba pasando por el peor escenario, por el peor problema, por la peor crisis, por la peor situación, cuando la viuda de Sarepta estaba pasando por su peor situación, Dios le envió un profeta, que el profeta es
el testimonio de la palabra de Dios. El profeta es la evidencia, el profeta es la señal, el profeta es el presagio, el profeta es la señal de que aunque estés pasando por tu peor crisis, Dios siempre enviará la palabra que abrirá camino en el desierto, que te dará alimento en el tiempo de hambre, que te dará provisión en el tiempo de la escasez, que te dará nuevas fuerzas en el tiempo del cansancio, que simple y sencillamente va a desatar la gloria y el poder de Dios manifestándose en tu vida. Alguien tiene que entenderlo. La viuda estaba pasando por un momento duro, por un momento difícil. Pero la palabra de Dios había sido enviada a su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado atravesando momentos de dificultad, momentos duros, momentos de dolor? Esperando una intervención divina. Y en vez de Dios hacer un milagro visible, declara una palabra. Siempre declara una palabra. Y tú dices, Dios mío, pero es que yo estoy pasando por un momento de escasez. Yo estoy pasando por un momento de hambre como la viuda de Sarepta. Yo lo que necesito es que de repente yo abra la alacena, abra la nevera y hayan cajas de comida. Hayan un sinnúmero de alimentos para mí y para mi hijo porque vamos a morir. Eso es lo que usted y yo esperaríamos. Pero viene Dios en su soberanía y en vez de manifestar un milagro, lo que hace es que envía la palabra. Viene Dios y envía la palabra. Viene Dios y envía la palabra. Viene Dios y envía la palabra. Señor, pero estoy pasando por un momento de enfermedad y viene Dios y envía la palabra. Señor, pero estoy pasando por un momento de escasez, pero viene Dios y envía la palabra. Señor, pero estoy pasando por un momento de quebranto y viene Dios y envía la palabra. Señor, pero estoy pasando por un momento de angustia y un momento de pérdida, un momento de dolor y viene Dios y envía la palabra. Elías es sinónimo de la palabra de Dios. Es la palabra, es el vocero de Dios en la tierra. Y esta mujer esperando un milagro, esta mujer esperando que algo se desatara de manera gloriosa, viene Dios y envía la palabra. Viene Dios y envía la palabra. Y este hombre, como representante de la palabra de Dios en la tierra, llega por instrucción divina hacia la casa de esta mujer. Llega por instrucción divina hacia la casa de esta mujer. Porque hoy yo vengo a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que ya Dios le ha dado las instrucciones a la gente que será de bendición a tu vida para que lleguen hasta tu puerta. En el nombre poderoso de Jesús. A los que nos escuchan a través de la radio, no se vaya nadie que vamos para una breve pausa musical y esto continúa. Bendición. Y Dios le da la orden. Dios le da la orden al profeta para que llegue hasta la casa de la mujer. Porque si hay algo que Dios hace en nuestra vida, es que no solamente Él envía unas bendiciones espirituales. Oye esto. No solamente Dios envía unas bendiciones espirituales, sino que cuando tú estás caminando en obediencia, Dios tocará el corazón de gente para que llegue hasta donde ti para bendecir tu vida. Estás a punto de experimentar un tiempo glorioso de grandes oportunidades. Porque mientras tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios, a alguien Dios le está hablando de ti para que te bendiga. A alguien Dios está tocando el corazón para que te bendiga. A alguien Dios está moviendo para que se te abran esa puerta. A alguien Dios está sacudiendo para que te llame. A alguien Dios está ministrando para que hable una palabra de bendición a tu vida. Una palabra de bendición. A alguien Dios le está hablando. Vemos que de repente Elías estaba llevando su vida muy normal. Y Dios le dice, llega hasta la casa de la viuda de Sarepta. Ahora, pero hay algo bien importante. Y es que Dios le dice, yo le he dado la orden a la viuda para que te alimente. Yo le he dado la orden a la viuda para que te bendiga.
Porque si hay algo que nosotros debemos entender como una cultura de reino, la verdadera cultura del reino de Dios es no cuánto tú me puedas bendecir a mí, es cuánto yo te pueda bendecir a ti. Alguien tiene que entender en esta preciosa tarde, casi noche, que las bendiciones de Dios en la cultura del reino, la verdadera cultura de Dios, las bendiciones son recíprocas, son bilaterales, no son unilateralmente. La bendición no es de un solo lado, las bendiciones son de ambas partes. Porque fíjate que Dios le dice al profeta, le he dado la orden a la viuda para que te bendiga, para que te alimente, para que te dé de comer. Cuando Elías llega hasta la casa de la viuda, algo maravilloso sucede. Algo poderoso sucede. Es que la viuda sí le da de comer al profeta. La viuda sí le da de comer al hombre de Dios. Pero hay algo poderoso que sucede. No hay nada que tú hagas por Dios y para Dios que no tenga recompensa. Óyelo. No hay nada que tú hagas por Dios y para Dios para la cual luego no tengas recompensa. Viene recompensa del cielo. Todo lo que tú haces para Dios desata recompensa. Todo lo que tú haces en la iglesia, todo lo que tú haces en el templo, todo lo que tú haces en el ministerio, todo lo que tú haces por el hombre de Dios, todo lo que tú haces por las mujeres de Dios, todo lo que tú haces para Dios y todo lo que tenga que ver con Dios y para el reino de los cielos, viene la recompensa. Dios no deja hijos desamparados y su simiente que mendigue pan. La recompensa viene del cielo, la recompensa viene de Dios. Y cuando nosotros sembramos en el reino, del reino cosechamos. Cuando nosotros invertimos en el reino, del reino cosechamos. Alguien tiene que entender proféticamente en esta hora. Cuando nosotros bendecimos a Dios, cuando nosotros le damos a Dios, Dios también nos va a dar a nosotros. Esta mujer ya, según Dios, cuando le habló al profeta, ya esta mujer tenía la orden. Ya tenía la orden de darle de comer al profeta. Y esta mujer, cuando el profeta vino, después de argumentar, después de dialogar con este hombre, la Biblia nos enseña que esta mujer le dio de comer. Y le dio tanta posición de honra, que le dio de comer a él primero por encima de su hijo. Pastor, ¿qué quiere decir eso por encima del hijo? El hijo en la vida de esta mujer representa las emociones, representa la carne, representa su hijo, valga la redundancia, representa todo lo que ella ama, representa todo lo que ella ama, representa lo que le queda en su vida, lo que le queda. ¿Cuántas veces sentimos en la vida y decimos, esto es lo único que me queda? Es que toda mi familia ha muerto, lo único que me queda es mi hijo, lo único que me queda es mi esposo, mi esposa. Muchos nos hemos sentido así de alguna manera. Lo que queda. Esta mujer antepuso sus prioridades, antepuso sus emociones para darle el primado a Dios. No le dio lo que queda, no le dio de las migajas después de la comida con el hijo, le dio la primicia. Esta mujer, la viuda de Sarepta, tenía un hijo y esta mujer había recibido a un profeta, a un hombre de Dios. Y como les decía a los amigos de las redes sociales, esto es impresionante porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que no hay nada que no hagamos por Dios y para Dios que no haya recompensa. No hay nada que no hagamos por Dios y para Dios que no haya o desate recompensa a nuestro favor. Todo lo que tú haces para la iglesia, para el ministerio, para la vida, para la gente, para los pastores, para los líderes, para los ministros, todo tiene una recompensa poderosa. Todo lo que tú haces para Dios tiene una recompensa. Pastor, ¿por qué tiene una recompensa? ¿A qué usted se refiere? Que Dios le dijo al profeta, llega a la casa de la viuda. La viuda le da el primado al profeta.
le da de comer al profeta aún por encima de su hijo. Decía yo a los amigos de las redes que el hijo en la vida de esta viuda representa las emociones, la prioridad, lo único que le quedaba. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Es que se me fue mi esposa, se me fue mi esposo, se me murieron los familiares, lo único que me queda es mi hijo, mi hija. Eso es lo único que me queda. Esta mujer no solamente sacrificó la comida, esta mujer sacrificó sus emociones. Esta mujer sacrificó sus sentimientos maternales. Esta mujer lo sacrificó prácticamente todo. Esta mujer estaba dispuesta a todo por obedecer al hombre de Dios. La Biblia no lo registra. Pero yo me imagino, en esa historia, por lo menos en esa porción, la Biblia no registra lo que voy a decir ahora. Pero yo me imagino que esta mujer conocía un poco del poder que tenían los hombres de Dios en aquel momento. Yo me imagino que esta mujer conocía un poco de lo que tenía, del poder que tenía este gran hombre de Dios. Por eso yo me imagino que esta mujer dijo, yo le voy a dar de comer a este hombre, porque yo sé que algo Dios hará. Si este es el profeta de Dios, si este es el hombre de Dios del cual Dios me habló, porque fíjate una cosa, en algún momento dado de la historia Dios le tuvo que haber hablado a esta mujer. Dios le tuvo que haber hablado a esta mujer, porque si Dios le dijo al profeta, yo le he dado la orden a la viuda que te sustente, es porque en algún momento dado a esta mujer Dios le habló. Eso es matemática simple, matemática básica. En algún momento dado de la historia Dios le habló a esta mujer, porque Dios se lo dijo al profeta, yo le he dado una orden a la vida que te sustente. Y yo me imagino que cuando Dios le habla a esta mujer, Dios le dice, le vas a dar al profeta de comer. Esta mujer, yo me imagino que en la conversación que pudo haber tenido con Dios dijo, pero es que lo que me queda es un poco de harina y un poco de aceite. Pero yo me imagino que esta mujer dentro de su mente y dentro de su corazón dijo, yo voy a obedecer a Dios porque algo Dios hará. Se parece mucho a la historia de Abraham cuando va camino al monte Moría, que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, al hijo de la promesa. Y cuando van de camino para el monte, yo me imagino a Isaac que le dice al padre, papá, está el cuchillo, está el fuego y está la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham profetiza, porque eso fue profetizando. Abraham dice, tranquilo hijo, que Jehová proveerá. Que Jehová proveerá. Obediencia desató provisión y desató bendición en la vida de Abraham. En la vida de la viuda de Sarepta. La obediencia desató una bendición gloriosa, porque al final del día, cuando esta mujer obedeció a Dios, la harina y el aceite comenzaron a fluir. Yo sé que a veces no es fácil ser obediente a las exigencias de Dios. Yo sé que hay veces que no es fácil obedecer a Dios. Yo sé que a veces no es fácil, yo lo sé. Es retante. Es retante, pero Dios nunca te va a pedir algo que Él no sepa. Recordemos que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Dios no te va a pedir algo que Él no sepa que tú seas capaz de dar. Dios nunca te va a pedir algo que Él sepa que tú no vas a tener la capacidad financiera de dar. La capacidad del corazón espiritual de dar. Dios nunca te va a pedir algo que tú no tengas la capacidad de dar. Ahora bien, pero algo tienes que entregar. Algo tienes que dar. No puedes vivir la vida ignorando la voz de Dios, siendo mezquino ante la voz de Dios y pretender que las ventanas de los cielos se abren a favor tuyo. Esta mujer, en la vida de esta mujer, la prioridad era su hijo.
Por eso es que la Biblia dice, voy a buscar un poco de comida para preparar un poco de leña, para preparar una comida para mi hijo y para mí. Luego de esto vamos a morir. El hijo era prioridad. Como muchos de nosotros, nuestros hijos son prioridad, nuestros matrimonios son prioridad, nuestra casa es prioridad, nuestro trabajo secular es prioridad, nuestras empresas, nuestros negocios son prioridades. Pero alguien tiene que entender que cuando Dios aparece en la ecuación, las prioridades tienen que cambiar. Cuando se trata de Dios, las prioridades tienen que cambiar. Cuando se trata de obedecer la voz de Dios, las prioridades tienen que cambiar. Porque para esta mujer primero era más importante su hijo. Pero cuando llegó el hombre de Dios, para esta mujer la prioridad era su hijo, pero cuando llegó el hombre de Dios, ella dijo, no, espérate. Dios siempre se va a llevar el primado. Dios siempre se va a llevar el primado. Dios siempre se lo va a llevar todo. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Y esta mujer siendo obediente a la voz de Dios. Esta mujer escuchando la voz de Dios. Sin titubeos. Sin remordimientos, sin reparos. Decidió obedecer a Dios. Preparó la comida y le dio al profeta de comer. Y la Biblia dice que en un tiempo de sequía, porque había una sequía. O sea, se puede vivir en prosperidad aunque a mi alrededor hayan tiempos de sequía. La obediencia puede provocar en mi vida una temporada de bendición aunque a mi alrededor se esté manifestando un tiempo de sequía. Se puede vivir, óyeme, se puede vivir un buen tiempo glorioso aunque a nuestro alrededor haya sequía. Se puede vivir un tiempo de abundancia aunque a nuestro alrededor haya sequía. Se puede vivir un tiempo de sanidad, de restauración, de milagros. Se puede vivir un buen tiempo, una buena temporada, aunque a mi alrededor esté pasando otra cosa. Mi nivel de obediencia. Mi nivel de obediencia, mi nivel de prioridades tiene que cambiar. Ella decía, mi hijo es primero, hasta que llegó la representación de Dios. Hasta que llegó la voz de Dios. Ahí las prioridades cambiaron. Muchos de nosotros somos retados en el área de las prioridades. Y eso precisamente lo venía, parte de eso lo venía dialogando con el pastor Israfel por el teléfono. De las prioridades. Que nosotros debemos entender que aunque tenemos unas responsabilidades en nuestros trabajos, tenemos unas responsabilidades de pagos. Porque últimamente, yo no sé, pastor Israfel, pero últimamente me está molestando la palabra deuda. Pagar las deudas, pagar las deudas. Esa palabra como que está chocando conmigo mucho. Y hoy precisamente en el trabajo, en un momento de soledad, yo meditaba en esa palabra de deuda. Y yo decía, no, deuda, yo no tengo deuda. La deuda mía que había, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo son compromisos de pagos. Porque endeudado está el diablo y no tiene con qué pagar. Endeudado está el diablo y no tiene con qué pagar. Nosotros no tenemos deuda ninguna. Nosotros tenemos compromisos de pago y a veces consecuencias de nuestra mala administración. Pero deuda la tiene el diablo y no tiene con qué pagar. Yo sé que muchas veces tenemos compromisos de pagos. Tenemos responsabilidades económicas. Eso está muy bien que nosotros seamos diligentes con eso. Pero nunca podemos anteponer una deuda, una responsabilidad de pago por encima de las cosas de Dios, de las cosas eternas. No podemos anteponer, óyelo, no podemos anteponer nuestras necesidades, nuestros pagos por encima de lo de Dios. Por eso, en un momento dado me pasó en el trabajo. No te puedo trabajar excepto estos días y estas horas. Ah, ¿pero por qué? Porque yo voy a la iglesia. Ah, pero esa es la que hay. El resto de los días cuenta conmigo 100%, excepto estos días y estas horas.
Ah, pero ¿por qué? Porque mi Dios es primero. En una ocasión yo tuve la oportunidad de que un jefe me preguntó, ven acá, ¿por qué ustedes los cristianos son tan afanados con eso de la iglesia y no quieren trabajar en esos días? Y yo había pasado por un proceso económico fuerte, estuve un tiempo sin trabajar. Y yo me acuerdo que yo le dije a ese jefe, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo estuve pasando por un momento de dificultad económica, que no tenía que comer, Dios me sostuvo, ustedes no. Dios tocó gente, tocó a muchas viudas de Sarepta para que nos trajeran alimento y ustedes ni me llamaron para saber si yo estaba bien. Tan sencillo. Entonces, ¿cómo yo ahora le voy a fallar a mi Dios a sacrificar mi tiempo de la iglesia? Porque ustedes me quieren trabajando en ese tiempo. Lo siento, es más, no lo siento. No. Y gracias a Dios me tuvieron que honrar mi tiempo de la iglesia. Y he visto la bendición de Dios. Porque no se trata de que no trabajes. No se trata de que ignores tu responsabilidad sacerdotal o tus responsabilidades económicas. Se trata de establecer prioridades. Yo puedo trabajar, yo creo en el trabajo. Yo creo en el ser empresario, yo creo en la prosperidad. Pero no me toquen mi tiempo con Dios. No me toquen mi tiempo con la iglesia. No me toquen mi espacio que tiene que ver con mi ministerio, con lo que yo estoy haciendo para Dios. Porque ahí es donde vemos la mano de Dios. Ahí es donde vemos la bendición de Dios. Yo puedo trabajar toda la semana, los días que sea, la hora que sea, excepto a la hora de ir al servicio. Hay diferentes formas en las cuales nosotros demostramos a Dios y nos demostramos a nosotros mismos cuál es nuestro verdadero orden de prioridades. A veces tenemos un desorden de prioridades crítico en nuestra vida y después pensamos y decimos, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa en mi vida? Que lo que hay es un caos. Gracias a Dios, gracias, que Dios es misericordioso y tiene una gracia tan poderosa que nos perdona y nos restaura todos los días. Pero tú te imaginas por un momento dado, tú te imaginas que el mismo nivel de importancia que tú le das a Dios, al ministerio y a lo que tiene que ver con Dios, fuera el mismo nivel de importancia que Dios le da a tus peticiones. Lucha. Ahí. Imagínate que el mismo nivel de importancia que tú le das a Dios, al ministerio, a tu llamado, a lo que Dios te mandó a hacer. Imagínate que sea el mismo nivel de importancia que Dios le da a tus peticiones. ¿Te atendería Dios o te dejaría para después? Aleluya. ¿Te atendería con premura y con diligencia o te dejaría para cuando el tiempo le sobra? ¿Te atendería en primer lugar o te atendería después que descanse? Aleluya. La viuda de Sarepta, Dios le habló, dijo, yo voy a obedecer. Dios es primero y la harina y el aceite comenzó a manifestarse. Muchas veces no vemos la provisión y no vemos la multiplicación porque tenemos un desorden de prioridades. Pon a Dios primero. Dale a Dios lo que le corresponde. Dale a Dios lo que se merece. Dale a Dios el primado. Yo te garantizo que para tu casa, para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, viene un tiempo de abundancia, viene un tiempo glorioso, viene un tiempo poderoso, pero ordena tus prioridades. Ordena tus cosas de acuerdo a nivel de importancia. Dios siempre es y Dios siempre será. Y es importante que tú recibas esta palabra en esta maravillosa tarde. Porque hay cosas grandes que Dios quiere desatar en tu vida. Hay cosas grandes que Dios quiere desatar a tu favor. Pero todavía no las has visto porque tienes un desorden crítico de prioridades. Vuelvo y te lanzo la pregunta. Imagínate que el mismo nivel de importancia que tú le das a Dios y a las cosas de Dios fuera el mismo tiempo, el mismo nivel de importancia que Dios le da
a tus peticiones. ¿Te atendería a Dios o te dejaría para el final? Para cuando le sobra el tiempo, para cuando descanse, para cuando duerma, para cuando termine. Esa es una pregunta que tú tienes que hacerte en esta hora. Ahora, yo soy de los que creo, y esa es mi opinión. No necesariamente está escrito, pero es una opinión personal de Yadriel Quiñones. Yo soy de los que creo que Dios se compromete a hablarle de forma directa a la gente que tiene la predisposición de obedecer a Dios en todo. Para que Dios te hable, tú tienes que obedecer. Tienes que estar atento. Tienes que estar presto a escuchar su voz y a obedecer. Y solo así podrás ver en tu vida como el aceite y la harina comenzarán a fluir por el nivel del respaldo de Dios en tu vida. En esta hora recibe esta palabra. Te amo, te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, escríbeme al 787-377-8595 porque queremos continuar orando por ti. Búscalo en Facebook como Hablando Vida Ministry. Dale like a la página para que puedas ver todos los eventos y las actividades que tenemos para bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Shalom y bendiciones.